Hola, hola. Vamos a analizar las respuestas del ejercicio práctico. Primera pregunta, ¿qué tipo de vértebra es? La mayoría contestó de manera correcta, es una vértebra torácica desde una vista lateral. Recordemos que es característico las carillas articulares en el cuerpo y además su carilla articular en el proceso transverso. Entonces eso distingue justamente a las vértebras torácicas. Siguiente pregunta, ¿cuál corresponde a una curvatura primaria? Entonces, en este caso, la única primaria corresponde a la curvatura torácica, la mayoría también acertó. Recordemos que tanto la curvatura torácica como la curvatura sacra son primarias, mientras que la cervical y la lumbar son secundarias. Tercera pregunta, ¿qué tipo de más bien qué articulaciones? Aquí creo que se confundieron porque estaba seleccionado el coxis, pero más bien era la señalada por la flecha. Entonces, como está generándose entre el sacro y el ilion del hueso coxal, pues es la articulación sacroiliaca. Entonces, más bien esta era la respuesta correcta. Siguiente. ¿Cuál letra señala el proceso accesorio? Recordemos que esto es característico de las vértebras lumbares, justamente. Entonces, el proceso accesorio se encuentra en la base del proceso transverso. Por lo tanto, el que lo señalaba era la letra D. Entonces aquí nos equivocamos un poco porque C nos está marcando en todo caso al proceso articular que pudiera tener ahí su proceso mamilar. Siguiente pregunta. ¿Cuál estructura se articula en la siguiente región? Aquí justamente estamos recordando cómo en las vértebras de la región torácica se encuentran sus hemicarillas articulares en los cuerpos y hemi porque recuerden que una costilla toma dos vértebras justamente para articularse y en este caso la región de la costilla que se articula es justamente la cabeza costal. Cuidado, recuerden que el tubérculo costal más bien es el que se articula, pero en la cara articular del proceso transverso. Siguiente pregunta. ¿Cuál corresponde a una curvatura de tipo lordosis? Recuerden que las primarias, es decir, la torácica y la sacra, ambas son de tipo sifosis. Por lo tanto, las secundarias, que son la cervical y la lumbar, son de tipo lordosis. Entonces aquí contestamos de manera acertada. Siguiente, ¿qué tipo de vértebra es? Correcto, pues corresponde a una vértebra cervical. Recuerden que es característico de estas vértebras el proceso, el proceso transverso bífido, que tiene sus dos tubérculos, y en el proceso transverso su foramen transverso, que por ahí justamente va a atravesarlo la arteria vertebral, y también pues es característico su proceso espinoso bífido, y entre otras características, pues por ejemplo el foramen vertebral amplio y triangular. Entonces sí corresponde a una vértebra cervical. Siguiente pregunta. ¿Cuál se forma por fusión de procesos articulares? Recuerden que en el sacro tenemos tres líneas, una media, una intermedia y una lateral. Entonces, en este caso, la media se forma por fusión de procesos espinosos, la intermedia se forma por la fusión de los procesos articulares, por lo tanto, esta era la correcta, mientras que la línea lateral es la que se forma por la fusión de los procesos transversos. Entonces, en este caso era la B. Siguiente pregunta, ¿qué tipo de vértebra es? En este caso es una vista posterior de la vértebra y pues corresponde justamente a una vértebra lumbar. Hay que identificar las vértebras de las distintas regiones desde sus distintas perspectivas para no confundirnos. Y por último, ¿cuál vértebra es? Entonces aquí también la mayoría contestó de manera correcta. Corresponde a C2 o axis, que tiene todas las características de una vértebra cervical común y pues sobresale además su proceso odontoides. Recuerden seguir estudiando y compártanme sus dudas.